esclerosis sistémica. Antes de entrar de lleno en el tema, vamos a hacer algunas aclaraciones de conceptos que pueden crear confusión. El término esclerosis sistémica, recordar que no es sinónimo de escleroderma. Cuando hablamos de escleroderma nos referimos simplemente al aspecto fibroso, duro y con pérdida de pliegues de la piel, como lo vemos aquí. Sin embargo, la esclerosis sistémica no es la única enfermedad que cursa con escleroderma. Tenemos que identificar lo que son los síndromes esclerodermiformes que son parecidos a la esclerosis sistémica. Otro término que hay que aclarar también y que muchas veces se confunden es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple se refiere a una enfermedad limitada al sistema nervioso central y aunque es múltiple, pero se limita a la destrucción de la mielina en el sistema nervioso central y no tiene nada que ver con la esclerosis sistémica. ¿Se escucha bien? Cuando sí, maestro. Sí. escleroderma, Sí, maestro. al aspecto duro, sin pliegues y fibroso de la piel. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la fascitis eosinofílica, que es un padecimiento inflamatorio, precisamente con un infiltrado de eosinófilos en lo que serían los tendones y en la dermis de la piel. Este proceso se desconoce como tal su etiología, sin embargo, se ha asociado a la ingesta de L-triptófano y también al ejercicio excesivo en pacientes que tienen un fondo genético predispuesto. Aquí vemos cómo el paciente presenta estas contracturas en flexión por la fibrosis de los tendones, que no le permiten extender rodilla, manos, y aquí como la piel se ve esclerosa, fibrosa, dura, sin pliegue. Otro síndrome que es parecido a la escleroderma por el aspecto de la piel es lo que llamamos la fibrosis sistémica nefrogénica. Este padecimiento en pacientes con insuficiencia renal crónica y que han sido sometidos al medio de contraste de gadolinium. Días o meses o semanas posteriores al procedimiento van a empezar a experimentar dolor e inflamación, sobre todo en manos, en miembros inferiores, van a desarrollar una hiperpigmentación y posteriormente el aspecto fibroso y endurecido de la piel. Tanto en la fascitis eosinofílica como en la fibrosis sistémica nefrogénica no son enfermedades limitadas a la piel, también pueden tener afección neurológica y gastrointestinal. Un síndrome esclerodermiforme es el escleromixedema, que se refiere al depósito de mucina en la dermis del paciente. Vemos este aspecto que les causa como una faciez leonina abrillantada, sin pliegues, una piel indurada. Este proceso en el 80% de los casos se asocia a gamapatías monoclonales y en un 10% puede evolucionar hacia un mieloma múltiple. Podemos tener otros síndromes esclerodermiformes que ya no vamos a mencionar para no ser tan extenso, como es el síndrome del aceite tóxico o la enfermedad de infecto contra huésped. Todos estos padecimientos que hemos mencionado cursan con un aspecto de escleroderma en la piel, sin embargo son diferentes a la esclerosis sistémica. Cuando hablamos como tal de escleroderma, podemos referirnos a la escleroderma localizada y la escleroderma localizada va a ser un proceso limitado exclusivamente a la piel, no va a afectar el sistema gastrointestinal, neurológico,
pulmonar, nada. Es un padecimiento hasta cierto punto benigno, mientras que la esclerosis sistémica va a tener afección multiorgánica. La escleroderma localizada es lo que conocemos también como morfea. La piel puede estar afectada en un solo segmento y entonces le llamamos una escleroderma o morfea circunscrita, una escleroderma que afecta varios segmentos corporales y entonces le llamamos escleroderma generalizada. Cuando afecta en forma lineal las extremidades, puede ser extremidades superiores o inferiores, le llamamos escleroderma lineal. Y finalmente, la escleroderma en golpe de sable o enfermedad de Perry-Romberg. Como les decía, estas, aunque pueden ser muy aparatosas y estéticamente molestas para el paciente, pues tienen un curso benigno, porque no tienen afección sistémica. Mientras que cuando hablamos de esclerosis sistémica, recordar que siempre va a tener una afección multiorgánica y la podemos dividir en limitada y difusa. La limitada es lo que conocemos como el acrónimo de CRES, y la difusa, ambas van a tener afección tanto a nivel pulmonar, gastrointestinal, renal, hematológico, cardíaco, musculoesquelético. Existen otras dos formas de escleroderma: la esclerosis sistémica sin escleroderma, que es un poquito controversial. Es decir, en esta enfermedad existen los cambios a nivel histológico, a nivel pulmonar, gastrointestinal, típicos de la esclerosis sistémica. Estos pacientes tienen anticuerpos antinucleares presentes, sin embargo, no hay afección cutánea, entonces requiere un alto índice de sospecha para su diagnóstico. O tenemos también los síndromes de sobreposición de la esclerosis sistémica, que generalmente con lo que se asocia va a ser con otras enfermedades autoinmunes dentro de la colágena, sobre todo con artritis reumatoide y con lupus, son con las que más se encuentra asociada. Para valorar el índice de afección en piel, usamos lo que se llama la escala de Rodnan. La escala de Rodnan nos va a decir qué tanta pérdida de elasticidad tiene esa piel. Puede ser que no tenga ninguna afección, una afección leve, moderada o severa, y a cada uno de estos rubros le vamos a dar un puntaje. Se considera un score positivo cuando es mayor de 20, cuando tiene una escala de Rodnan mayor de 20. Vamos a definir nuevamente que la esclerosis sistémica difusa vamos a tener afección siempre de tronco y de abdomen. Puede o no tener afección en cara, en manos, en piernas, pero siempre va a estar afectado el tronco del abdomen. Mientras que en la forma limitada va a estar respetado el tronco y el abdomen siempre. Y característicamente va a tener afección de las partes acrales o distales en manos, en pies y cara. Al igual que en otras enfermedades autoinmunes, desconocemos la etiología exacta de esta enfermedad. Tiene participación multifactorial, debe de haber una predisposición genética generalmente relacionada con el HLA DR1 y DR11, para que en este contexto diversos factores ambientales, dentro de los que se ha identificado el sílice, pero también ¿estás viendo cuántos años? TH2 crean una proliferación. Ya estoy llorando. Ya estoy harto. Ya estoy harto.
Ay, no, mames. Mañana y Preo hizo mamada, mañana estamos de guardia. No van a brindarle cómo se llama. Pero bueno, la etiología es multifactorial y se desconoce exactamente. Lo que sí conocemos es que hay dos lesiones o dos fenómenos fisiopatológicos básicos, que son el depósito excesivo de colágeno, que lleva a esa fibrosis de todos los tejidos, tanto a nivel de la piel, a nivel gastrointestinal, a nivel hepático, a nivel muscular, y la lesión vascular, en donde característicamente tenemos un aumento de los fenómenos de vasoconstricción mediados sobre todo por la endotelina, que a la larga van a llevar a un daño endotelial, y el depósito excesivo de colágeno, como mencionamos, por el aumento en la actividad de los fibroblastos. Para hacer el diagnóstico de la esclerosis sistémica están los criterios de clasificación ACR de 1980, en donde solamente nos hablaban de criterios clínicos y no se metía ningún criterio serológico, donde nos decían que para hacer el diagnóstico necesitamos solamente un criterio mayor, que es una afección cutánea de esclerosis que sobrepasa los dedos. Esto se refiere a que no solamente involucre dedos, toda la mano, parte del brazo u otras zonas más proximales, y debería de tener un criterio menor, ya sea una esclerodacilia, fibrosis pulmonar detectada en las dos bases pulmonares o lesiones cutáneas de amputaciones o cicatrices puntiformes. Estos criterios de clasificación tienen una alta especificidad para esclerosis sistémica hasta el 98%. Sin embargo, con esto identificamos ya pacientes con un daño bien establecido de la esclerosis, ya con daños irreversibles y que no nos daban ya oportunidad de mejorar las condiciones del paciente. Actualmente nos basamos en los criterios del 2013, que si bien la mayoría de los criterios siguen siendo características cutáneas como telangiectasias, las mismas lesiones en las puntas de los dedos, la esclerodacilia, ya incluye criterios serológicos como son los anticuerpos que nos incluían en los criterios anteriores, y la hipertensión arterial pulmonar, que tampoco estaba reconocida en los criterios de 1980. Sin embargo, los que siguen teniendo mayor peso para el diagnóstico siguen siendo los factores cutáneos. Un score mayor de 9 es ya diagnóstico de esclerosis sistémica. Los anticuerpos que encontramos con mayor frecuencia en esta enfermedad van a ser de dos tipos. Los anticuerpos anticentrómeros, que están relacionados principalmente a la enfermedad de Krebs. Aquí vemos múltiple, se caracterizan por tener una fluorescencia puntiforme dentro del núcleo, o el patrón nucleolar, que está más relacionado con la enfermedad difusa. Cuando vemos este patrón nucleolar por inmunofluorescencia, está dirigido contra la topoisomerasa o contra el CSL70 y contra la RNA polimerasa, o también puede estar dirigido contra el RNP. Entonces, cuando vemos estos patrones con inmunofluorescencia,
hacemos la detección por ELISA y vamos a ver cualquiera de estos antígenos presentes. Recordando entonces que la enfermedad o el acrónimo de CRED se refiere a la esclerosis sistémica limitada, que el de decir limitada no quiere decir que este paciente solamente va a tener enfermedad limitada a la piel, sino se refiere a que la afección cutánea está limitada a las partes sacrales del organismo. Pero estos pacientes si tienen afección pulmonar, como vamos a ver más adelante, afección gastrointestinal, etc. Entonces, lo típico del CRES va a ser esta calcinosis, que son depósitos de calcio en la dermis, los cuales son muy renuentes, prácticamente no responden a cualquiera de los tratamientos que se les da a estos pacientes y suelen ser muy dolorosos, muy incómodos. Afortunadamente, son raros. El Raynaud, que es la coloración o los cambios de coloración de palidez, eritema y cianosis en las partes acrales de las manos. Lo podemos llegar a ver también en la lengua, este Raynaud, en los pabellones auriculares. La E, que se refiere a esofagitis, que el reflujo gastroesofágico es constante en estos pacientes. La esclerodactilia, que se refiere precisamente a la afección distal, es decir, distal a las articulaciones metacarpopláncicas, que involucra esta afección, y la presencia de telangiectasias, que las vamos a ver no solamente en la piel, sino incluso pueden aparecer en cosas como la lengua, en la boca y en otras partes que vamos a ver más adelante. Si vemos aquí a este paciente con síndrome de CREST, vemos cómo está afectada esta parte del cuello y de la cara. Sin embargo, aquí el tronco, si no fuera por las telangiectasias, prácticamente sería una piel normal. Aquí está respetada, por eso es una enfermedad limitada respecto a la piel. En la forma difusa de la esclerosis sistémica, vamos a tener inicialmente una fase edematosa, la piel de las manos se empieza como a restirar, los pacientes sienten como hinchadas las manos, no las pueden doblar. Posteriormente va a venir una fase de hiperpigmentación y más adelante, conforme va viendo la atrofia de los melanocitos, de las glándulas sebáceas, de las glándulas sudoríparas, van a desarrollar este aspecto de la piel que se llama lesiones en sal y pimienta, que algunos pueden llegarlos a confundir con lesiones de vitiligo. Estas, como si parecieran úlceras, son lesiones atróficas de la piel, porque ya está toda seca, está tan delgada la piel que se empieza a abrir en las prominencias óseas, sobre todo en lo que son codos, rodillas, y desarrollan este tipo de lesiones como úlceras secas, que son muy dolorosas para los pacientes. Y realmente pues, no hay mucho que ya cuando están en ese estado no hay mucho que hacerles a esas lesiones. Lo más típico de la esclerosis sistémica es el fenómeno de Raynaud, que no es lo mismo que hablar de Raynaud primario o enfermedad de Raynaud. Cuando nos referimos al fenómeno de Raynaud, nos estamos refiriendo a estos cambios de palidez, cianosis y coloración violácea que se desarrollan en el contexto de un daño capilar y con presencia de anticuerpos antinucleares. La enfermedad de Raynaud o Raynaud primario es un fenómeno fisiológico
que se puede dar en gente normal que no tenga ninguna patología subyacente. Es un Raynaud muy leve en donde no vamos a tener estas alteraciones por capilaroscopía. El fenómeno de Raynaud, de hecho, es el síntoma con el que debutan estos pacientes de esclerosis sistémica. Se presenta hasta 5 años antes de que podamos reconocer como tal el diagnóstico. Entonces, siempre hay que estar muy pendientes en el interrogatorio de estos pacientes el antecedente del fenómeno de Raynaud, y en cuanto sospechemos o detectemos un Raynaud, realizar la capilaroscopía para ver si ese Raynaud se va a convertir, es un Raynaud primario, no patológico, o es un Raynaud que está asociado a una esclerosis sistémica, y esto solo lo podemos saber a través de la capilaroscopía o realizando la detección de anticuerpos antinucleares. El fenómeno de Raynaud llega en los casos moderados por la isquemia distal que va a causar estas lesiones que llamamos en pitting digital, que son cicatrices que se van haciendo por la isquemia. En los casos severos, el Raynaud puede ser tan severo y tan agudo que causa necrosis, como tal, como si fuera una vasculitis, pero obviamente el fenómeno aquí es por vasoespasmo, causa una necrosis aguda de los dedos, o puede ser del pabellón auricular, incluso de la lengua. Cuando es tan constante este fenómeno, tan persistente, va causando una amputación del hueso, y ya cuando vemos el paciente ya tiene unos dedos más chiquitos que el resto. Sin embargo, esto se va haciendo en forma paulatina por esta isquemia continua que presentan estos pacientes. Si bien las manifestaciones que hemos comentado son cutáneas, como hemos visto, el sistema gastrointestinal tiene una involucro importante. Hasta 90% de los pacientes van a tener manifestaciones gastrointestinales, y estas van desde la boca hasta el ano. La manifestación más temprana que vemos en boca va a ser esta limitación en la apertura bucal, no les permite abrir adecuadamente la boca. Van a tener lo que llamamos una boca entabaquera. Tienden a desarrollar micropnatía también estos pacientes, y una disfagia faringoesofágica, es decir, van a tener incapacidad de pasar el bolo desde la boca a la parte superior del esófago, y aun cuando ya logra pasar el esófago es incapaz de seguir un trayecto normal. Entonces, estos pacientes realmente para la alimentación tienen problemas severos, empiezan a bajar mucho de peso, son pacientes desnutridos, y que en etapas ya tardías, de hecho, su tracto gastrointestinal superior no es útil para alimentarlos, y llegan a requerir uso de sondas de gastrostomía para poder alimentarse. Aquí entonces la disfagia orofaringea se va a manifestar por una disfagia sobre todo a líquidos. El paciente incluso no puede tragar los líquidos y tiende a tener periodos de broncoaspiración que van a condicionar también problema pulmonar. Y la disfunción esofágica, que bueno, es que ya una vez que pasó el alimento al esófago, es capaz
incapaz de continuar una adecuada propulsión o un adecuado trayecto. Continuando con el esófago, en estos pacientes va a haber un problema importante de reflujo gastroesofágico. El esfínter esofágico inferior inicialmente va a estar atónico y esto va a causar un reflujo gastroesofágico continuo que va a condicionar con el tiempo reemplazo del epitelio escamoso del esófago por epitelio columnar, y esto puede llevar a una metaplasia intestinal y ser una lesión premaligna en el esófago. Entonces, aquellos pacientes que nos refieran síntomas constantes de reflujo gastroesofágico, hay que estar realizando endoscopías anuales para detectar en tiempo estas probables lesiones premalignas del esófago de Barrett. Además de este reflujo gastroesofágico que se da por difusión del esfínter esofágico inferior, hablamos de que su esófago no se mueve, es como un tubo, pierde su función de músculo. Aquí vemos cómo normalmente cuando deglutimos debe de haber en el cuerpo del esófago ondas de contracción por la peristalsis, y como en estos pacientes al deglutir prácticamente no hay contracción, hay una aperistalsis del esófago que impide que haya propulsión del bolo alimenticio. Esa es una parte de esta patología que va a causar este megaesófago. Si inicialmente el esfínter esofágico inferior estaba atónico y causaba el reflujo continuo, con el tiempo este esfínter se hace al contrario, hipertónico, y no se abre. Entonces, bueno, se empieza a acumular todo en esta parte y se forma lo que llamamos un megaesófago, una acalasia en este esfínter esofágico inferior, que ahora ya no va a ser hipotónico, ahora va a ser hipertónico y va a impedir el paso de alimento. En el estómago tenemos también problemas de gastroparesia, es un estómago que tampoco se mueve, y en vez de esto lo podemos evidenciar por una evaluación gamma-gráfica, en donde vemos como después de 4 horas que ha pasado el bolo alimenticio, aquí prácticamente el 90% ya se ha desplazado hacia el intestino, mientras que los pacientes con problemas de gastroparesia permanece todavía el bolo alimenticio en el estómago y prácticamente no tenemos nada en el intestino. Otra patología que podemos ver en el estómago es lo que les comentaba de las telangiectasias. Le llamamos estómago en sandía, que es la presencia de telangiectasia o de ectasias venosas a nivel gástrico. Estas ectasias pueden llegar a sangrar y ocasionar hemorragia de tubo digestivo en estos pacientes. Si bien el esófago dentro del tracto gastrointestinal es el que más se encuentra afectado, el intestino grueso, delgado y colon también vemos estos problemas de falta de peristalsis, dilatación, una peristalsis disminuida, estreñimiento. Este estreñimiento va a condicionar sobrecrecimiento bacteriano, y entonces el paciente ya después cursa con periodos alternos de diarrea y de estreñimiento. Ocasiona la formación de divertículos de boca ancha, que también van a predisponer a procesos infecciosos de sobrecrecimiento bacteriano, y a nivel anal
se fibrosa el esfínter anal y estos pacientes van a tener incontinencia rectal con el tiempo. Si bien todas estas pues son terribles, todas estas afecciones que hemos mencionado causan mucha morbilidad, incapacidad en la vida diaria, pero no comprometen tanto la vida a corto plazo. En la esclerosis sistémica, la principal causa de mortalidad está relacionada con las manifestaciones pulmonares, de la cual la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión arterial pulmonar son las manifestaciones pulmonares básicas que se dan en ellos. ¿Cómo podemos, así quizás lo más relevante cuando hacemos el diagnóstico de una esclerosis sistémica, independientemente de lo que vemos por fuera en el paciente, es hacer la búsqueda intencionada de manifestaciones pulmonares, porque estas pues van a comprometer la vida del paciente. Una radiografía de tórax no va a ser suficiente, porque para ya ver cambios en la placa de tórax, pues ya son etapas en donde ya no podemos hacer nada por el paciente, ya está en una etapa irreversible. Los estudios ideales para abordar a estos pacientes es realizar una tomografía de tórax y pruebas de función respiratoria, una espirometría y la difusión de monóxido de carbono. La enfermedad pulmonar intersticial es quizás la afección pulmonar más frecuente en los pacientes con esclerosis sistémica. Se dice que post-mortem hasta el 80% de los casos se llega a detectar la enfermedad pulmonar intersticial. Los pacientes van a quejarse de tos sin una aparente causa y disnea progresiva, fatiga. Habitualmente ya hay una esclerosis, una afección cutánea establecida, a menos que sea una esclerosis sistémica sin escleroderma, pero eso es muy raro llegar a encontrarlo. Habitualmente ya siempre volvemos a recalcar, ante la presencia de cambios cutáneos compatibles con una esclerosis sistémica, debemos intencionadamente hacer la búsqueda de enfermedad pulmonar intersticial a través de las pruebas de la espirometría y de la capacidad de función pulmonar. Y de la tomografía, debemos de tener una tomografía de inicio en estos pacientes. La imagen que vamos a ver inicialmente es una imagen en vidrio despulido por la alveolitis, y ya en fases más crónicas, la imagen en panal de abeja con fibrosis. La alteración que vamos a ver va a ser una alteración en la capacidad de difusión de monóxido de carbono, que va a estar disminuida hasta en un 40%, y va a ser por engrosamiento de las paredes alveolares y la obliteración de los vasos sanguíneos. Entonces, así, tanto la tomografía como la distribución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono son el mejor índice para detectar la extensión del daño pulmonar. La otra afección pulmonar de la que hablamos es la hipertensión arterial pulmonar, que aquí también hay que diferenciar. No es lo mismo hipertensión arterial pulmonar que hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar entra dentro de la clasificación de la hipertensión pulmonar en un grupo pequeño que está asociada a enfermedades del tejido conectivo. En la hipertensión arterial pulmonar
relacionada a esclerosis sistémica. Aquí, por la tomografía, podemos ver algunos datos que sugieran hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, los métodos diagnósticos ideales para detectarla es un ecodoppler que llega a detectar en alguien experimentado puede detectar la hipertensión arterial hasta en el 70% de los casos, y el cateterismo izquierdo, que es el estudio de elección para detectar la hipertensión arterial pulmonar, y sobre todo cuando para fines de tratamiento, para ver si el paciente es candidato a tratamiento de hipertensión arterial pulmonar, hay que hacerle una prueba reto en el cateterismo para ver si es candidato a recibir los tratamientos. La fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar está dada principalmente por aumento de la endotelina y la disminución del óxido nítrico y de la vía de la prostatina. Entonces el tratamiento precisamente va a ir encaminado a bloquear la endotelina y aumentar de alguna forma los niveles de prostatina y de óxido nítrico. La caminata de 6 minutos es muy útil en los pacientes es un método no invasivo, muy útil para darle seguimiento al tratamiento a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. También como factores pronósticos podemos usar la determinación del péptido natriurético y la troponina T. Desgraciadamente, a pesar de los tratamientos tan costosos actuales que existen para la hipertensión arterial pulmonar, la mortalidad sigue siendo muy alta en estos pacientes. Se habla de que una vez establecida, la mortalidad a 5 años es mayor del 20%. Recordar que hablamos de hipertensión arterial pulmonar cuando la presión arterial pulmonar en reposo es mayor de 25 y de 30 con el ejercicio. Podemos también tener manifestaciones cardíacas, aunque son menos frecuentes. Las manifestaciones cardíacas más frecuentes van a ser trastornos del ritmo, y esto va a ser por fibrosis o bandas de fibrosis que se forman en el sistema de conducción cardíaco, y entonces podemos ver problemas de extrasístoles ventriculares, y más raramente podemos llegar a ver infartos con coronarias normales. Y esto llega a ser por un fenómeno similar al fenómeno terreno, pero a nivel de coronarias, como que es un vasoespasmo tan severo que ocasiona isquemia en esas zonas que perfunden. Pero bueno, esto llega a ser raro en los pacientes con esclerosis sistémica. Lo más frecuente son los trastornos de la conducción. Antes de que los pacientes pudieran llegar a desarrollar un problema pulmonar, una causa importante de mortalidad eran las manifestaciones renales, cuando todavía no existía el uso de los inhibidores de la EC. Estos pacientes llegaban a desarrollar lo que se llamaba la crisis renal esclerodérmica, que se manifestaba como hipertensión, proteinuria en rangos no necróticos, una disminución de la filtración glomerular mayor del 30%, y hematuria. Esto era por una liberación aumentada de
la secreción de renina-angiotensina, que actualmente, bueno, con los inhibidores de la ECA se puede bloquear y ya no constituye una causa importante de mortalidad en estos pacientes. A nivel musculoesquelético, la afección es, como tal, no tenemos una artritis erosiva en los pacientes con esclerosis sistémica. Aquí lo que se da principalmente es la fibrosis de los tendones, que aunado a la pérdida de elasticidad de la piel, pues va a causar contracturas e infección de estos pacientes. No pueden estirar las manos, no pueden estirar los codos, a veces el pie, las rodillas están todas dobladas, es muy incapaz, o sea, esto no les produce mortalidad, sin embargo, pues es incapacitante para las actividades de la vida diaria esta situación. Parece que los pacientes se metieran como unos guantes o un traje que les queda chiquito y que no pudieran moverse. Quizás la esclerosis sistémica dentro de las enfermedades autoinmunes es donde los tratamientos de los que disponemos actualmente no han tenido la eficacia que tienen otras enfermedades como el reumatoide, incluso lupus o en las espondilopatías. Aquí, hasta la actualidad, no existe un tratamiento efectivo que logre revertir todas esas manifestaciones que hemos mencionado. Si acaso logran retrasar un poco, limitar un poco el daño, sobre todo cuando los detectamos en etapas muy tempranas, menos de 2 años, un año, ya mayor tiempo es muy difícil revertir todos los daños. Los medicamentos que han demostrado eficacia y que constituyen los pilares del tratamiento de la esclerosis sistémica son la ciclofosfamida, ya sea por vía oral o por vía intravenosa. Tiene el beneficio de que tiene un bajo costo, logra detener la progresión cutánea, la progresión musculoesquelética y enlentece discretamente la progresión pulmonar, sobre todo la enfermedad pulmonar intersticial. Sin embargo, no al 100%. Sobre todo si ya ya está en estadios avanzados, pues ya no se revierten más la lesión. Ya conocemos los efectos adversos. Aunque es efectiva, no podemos usarla por mucho tiempo por la toxicidad que genera a nivel gonadal, a nivel gastrointestinal, a nivel vesical. Con el tiempo va causando citopenias, va depletando la médula ósea y pues la presencia de infecciones oportunistas. Se usa también actualmente el ácido micofenólico, que tiene una eficacia muy similar a la ciclofosfamida, con mucho menos eventos adversos. Sin embargo, su principal problema pues es la mala tolerancia gastrointestinal. Si de por sí estos pacientes no comen muy poco, pues difícilmente llegan a tolerar dosis óptimas del ácido micofenólico, ¿no? No toleran la dosis que realmente se requiere. Los pacientes que llegan a tolerarlas, bueno, sí tienen beneficios a nivel cutáneo, a nivel musculoesquelético y también a nivel pulmonar, sobre todo a nivel de la enfermedad pulmonar intersticial. Ha demostrado el enlentecimiento en la progresión. Si bien no es tan cara, pero tampoco es tan accesible como la ciclofosfamida. Tiene un costo moderado alto. Al igual que
en otras enfermedades autoinmunes o de la coladina del rituximab, ha demostrado quizás una eficacia similar o incluso un poco superior a la ciclofosfamida y al ácido micofenólico. Y sobre todo, pues la tolerancia es mucho mejor, ¿no? Las citopenias mínimas, no causa toxicidad gastrointestinal, no causa toxicidad gonadal, tiene muchos efectos benéficos. Sin embargo, su principal inconveniente pues es el alto costo, que es inaccesible para la mayoría de la población. Otros fármacos que se han usado con relativa eficacia para las manifestaciones cutáneas y musculoesqueléticas serían el metotrexate, la ciclosporina, pero aquí tenemos el mismo inconveniente que el ácido micofenólico, no los toleran, lo toleran dosis muy bajitas los pacientes por la intolerancia gástrica que tienen y por poco tiempo, no hay que suspenderlos porque pues ya no los comen o se toman el medicamento, pues, a veces preferimos que coman. Entonces, bueno, están limitados su uso en la mayoría. Otros anticuerpos monoclonales como los anti-TNF, los anticuerpos contra interleucina 6, tienen una eficacia también parcial a nivel cutáneo, a nivel musculoesquelético. Sin embargo, a nivel pulmonar no hay estudios que demuestren su eficacia. Independientemente de estos fármacos modificadores de la enfermedad, en los pacientes con esclerosis sistémica habitualmente deben de tratarse conjuntamente con vasodilatadores, sobre todo aquellos que cursan con fenómenos de Raynaud moderado a severo, y es la piedra angular del tratamiento en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar. Entonces, para el Raynaud moderado podemos hacer uso de calciantagonistas principalmente, como nifedipina en dosis de 30 a 180 miligramos por día, amlodipino en dosis de 5 hasta 20 miligramos por día en los casos severos, y el uso también de bloqueadores de receptores de angiotensina, o sea, los TAM, estas son útiles en el Raynaud moderado. Sin embargo, ya cuando tenemos un Raynaud severo o cuando estamos hablando de hipertensión arterial pulmonar, necesitamos medicamentos más potentes, y los indicados son inicialmente los que son inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil, el tadalafil. Posteriormente ya aparecieron los antagonistas de los receptores de endotelina, que actualmente, bueno, son los que más se usan. Sin embargo, tienen eventos adversos a nivel hepático, entonces hay que estar vigilando la función hepática en estos pacientes. O también los análogos de las prostaciclinas. Sin embargo, el principal inconveniente de las prostaciclinas es la vida media tan corta que tienen y que actualmente requieren ser intravenosos en forma continua para su uso. Entonces, a pesar de la complejidad de todos estos tratamientos y de los altos costos, del alto costo que tiene, por ejemplo, los antagonistas del receptor de la endotelina, como el busulfán, el azacitidina, el ambrisentan, si mejoran la capacidad funcional de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, pero no mejoran la sobrevida. La sobrevida sigue manteniéndose igual. La esperanza actualmente
es el trasplante autólogo de médula ósea, que se sugiere en pacientes pues, que no han tenido respuesta a los tratamientos mencionados. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que para realizar el trasplante, bueno, debe ser un centro que tenga adiestramiento en el procedimiento, ya que la mortalidad aún en centros experimentados, la mortalidad relacionada al trasplante llega a ser del 3 al 6%. Entonces, pues tampoco es así como que algo tan inocuo, ¿no? Y también aún los pacientes deben ser muy seleccionados, se prefieren pacientes que sean menores de 60 años, que no tengan una enfermedad tan extensa, que tengan una puntuación de Rotten menor de 20, que la progresión de la enfermedad no tenga más de 3 años. Comentábamos al principio. O sea, ya que están establecidos los daños, para revertirlos, pues entre más tiempo pasa es más difícil. Entonces se sugiere que tengan menos de 3 años de progresión, máximo 5 años, sobre todo los que tienen enfermedad cutánea difusa y que no tengan obviamente afección severa de pulmón, riñón y corazón, ¿no? Pero bueno, pues ya comentamos que una de las principales causas de mortalidad es el pulmón, y pues aquellos pacientes que ya tengan una afección severa, pues no van a ser candidatos a este proceso, sino aquellos solamente que encontremos en etapas tempranas, donde podamos retrasar la progresión. Y bueno, esto es todo en relación a la esclerosis sistémica. No sé si tuvieran alguna pregunta. Hola maestra, buenas tardes.